Escenario Profético Maranata. Escenario Profético Maranata. Los eventos mundiales de los últimos tiempos a la luz de la palabra de Dios, la Biblia. Hola, Dios los bendiga, un gusto saludarlos desde la estación de radio 101.9 FM y también saludamos a todo el auditorio de las estaciones que estarán transmitiendo este programa. Saludamos a todo nuestro auditorio que nos sigue a través de nuestras redes sociales, en YouTube, en nuestro canal Raúl Sarmiento y también en nuestro Facebook El Arrebatamiento. Noticias importantes. Vámonos a la información. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, impone aranceles recíprocos a las principales economías del mundo y todo esto sacude las bases del comercio global. Sus estructuras se estremecen y mueven la geopolítica y el mercado mundial. Y esto provoca y está empujando a Estados Unidos y al mundo entero al caos comercial y político. Tan es así que desata una turbulencia en los mercados, con la guerra de los aranceles que está golpeando a Europa y Asia se está hundiendo. Y las represalias que vienen de diferentes partes del mundo contra los aranceles de los Estados Unidos empieza a incrementarse. La Unión Europea ya advirtió que prepara un plan contundente de represalias contra el ataque arancelario de Trump. La política arancelaria de Donald Trump está provocando un desorden comercial, con rupturas de líneas y tránsito de mercancías, erupciones inflacionarias difíciles de controlar con pérdida de empleos, contracciones del crecimiento y un pánico en las inversiones. En una palabra, es un tsunami económico que está golpeando la economía global. Y si usted se pregunta de qué tamaño será el caos o la tormenta económica, sin ser economistas nos podemos dar cuenta que el sistema de comercio y las relaciones internacionales están siendo golpeadas con tensiones e incertidumbres con esta guerra de aranceles que ha dado un golpe de dimensiones aún desconocidas y que con el paso de los días se irá sintiendo día a día en el consumo cotidiano, con el impacto en sus compras en el supermercado, en la tecnología, donde en su bolsillo se va a sentir este impacto, que es evidente ya un potencial terremoto en las finanzas del mundo entero. No se nos debe de olvidar, para los que estudiamos la profecía bíblica, que la palabra de Dios nos dice como señales del fin del tiempo de gracia que habrá hambres por diferentes lugares, como nos lo dice Mateo capítulo 24, versículo 7. Y el versículo 8 nos dice que es principio de dolores. Esta guerra comercial está provocando ya desempleo, inflación, volatilidad en los mercados, en las bolsas y en las monedas. Y todo este caos económico global a través de las guerras comerciales van a acelerar los eventos proféticos finales, como son los que hay antes de la semana 70, como los juicios que vendrán con los sellos en la semana 70, como nos lo dice Habacuc capítulo 2 versículo 3. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresurará hacia el fin, mas se apresurará hacia el fin, y no mentirá, y aunque tardare, nuestro Señor Jesús, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. El arrebatamiento está por suceder, créalo o no lo crea. Y también Hebreos capítulo 10, versículos 37 y 38, nos dice casi con las mismas palabras: porque aún un poquito
y el que ha de venir vendrá, nuestro Señor Jesús, y no tardará. Y esto es para que lo guarde en su corazón, que nada y nadie le quite esta bendita esperanza, que nuestro Señor Jesús viene por su iglesia en el arrebatamiento. ¿Y por qué? Versículo 38. Mas el justo vivirá por fe. Mas el justo vivirá por fe. Y si usted no le cree a la palabra de Dios, ¿dónde está su fe? Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Claro, porque se puede perder. Y aquí la alerta ante estos acontecimientos que van a suceder, que se van a apresurar en este escenario profético final que ya vivimos. Este tsunami o terremoto económico va a ir empujando al mundo a los eventos de juicio de la semana 70 para cuando venga el tercer jinete del Apocalipsis, donde nos dice en Apocalipsis capítulo 6 versículo 6, en esta versión de la Biblia, Dios habla hoy en castellano, que en medio de los 4 seres vivientes se oyó una voz que decía: solo 1 kilo de trigo por el salario de un día, y 3 kilos de cebada por el salario de un día, donde ya habrá una hambruna mundial. Aquí nos damos cuenta hacia dónde va el mundo con estas guerras arancelarias, y que ahora también ya están provocando que las alianzas de naciones o bloques comerciales se unan en esta guerra comercial, y el bloque asiático formado por China, Japón y Corea del Sur responderán juntos a los aranceles de Donald Trump. De todo esto nos habla y alerta la palabra de Dios como señales del tiempo final que ya estamos viviendo, donde el mundo comercial y políticamente se va a dividir en 10 zonas o bloques comerciales. Así nos los dice Daniel capítulo 7 versículo 7, cuando el profeta miraba en las visiones de la noche y la cuarta bestia, el nuevo orden mundial, la bestia espantosa, terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro que devoraba, desmenuzaba y las obras hollaba con sus pies. Y era muy diferente de todas las bestias anteriores que se habían visto antes de ella. Tenía 10 cuernos. Esos 10 cuernos son reyes, son políticos, líderes que se levantarán de estos 10 bloques comerciales que habrá en la tierra. Así nos los dice Apocalipsis capítulo 17 versículo 12. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes. Y aquí, para los que esperamos el arrebatamiento, pongamos atención, porque la palabra es muy clara en este desenlace y cronología de estos eventos. Escuche, estos 10 cuernos o 10 reyes o 10 líderes que se levantarán de estos bloques comerciales y políticos aún no han recibido reino, pero por una hora estos reyes recibirán autoridad como reyes, escuche, juntamente con la bestia. Aquí está hablando del anticristo. Y para los que se preguntan o les han enseñado que el anticristo nada más va a gobernar 3 años y medio, escuche, desde que empiece la semana 70, tanto el anticristo como los 10 cuernos van a tener autoridad juntamente en este nuevo orden mundial que es la cuarta bestia. Y la bestia, el anticristo, nos lo dice y nos lo describe Daniel capítulo 7 versículo 8. Y dice Daniel: mientras yo contemplaba los cuernos, los 10 líderes que se levantarán en el mundo entero, he aquí que otro cuerno pequeño, otro líder, salía entre ellos, el anticristo, y delante de él, del anticristo, fueron arrancados 3 cuernos, 3 reyes de los primeros.
Y esto sucederá cuando el anticristo tome control total y mundialmente, como dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 5, a la mitad de la semana 70. Y he aquí que este cuerno pequeño, el anticristo, tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Y para entender que el bloque comercial más poderoso al final de los tiempos de la gran tribulación es el que se está formando ya: China, Japón y Corea del Sur, más las otras naciones del Oriente. Y escuche donde lo dice: Apocalipsis capítulo 16, versículo 12. En la guerra final de la semana 70, cuando sea la guerra del Armagedón, el bloque económico más poderoso hará su aparición en ese tiempo y serán los reyes del Oriente. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para que estuviera preparado el camino a los reyes del Oriente, cuando irán en la guerra del Armagedón, como nos lo dice ahí mismo en Apocalipsis capítulo 16 del versículo 13 al 16. ¿Qué nos dice? Y vi salir de la boca del dragón, de Satanás, del diablo, la serpiente antigua, y de la boca de la bestia, del anticristo, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y ahí los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Y estas guerras comerciales obviamente que van a acelerar el escenario profético de la cuarta bestia. Una señal más de que los eventos finales nos han alcanzado y que pronto el glorioso evento del arrebatamiento está por suceder. ¿Por qué? Porque la iglesia ya no ve al anticristo. Antes que aparezca el anticristo, la iglesia ya estamos en la bendita presencia de nuestro amado Señor Jesús. ¿Por qué? Porque Apocalipsis capítulo 6, versículo 1 y 2, ahí nos describe cuando aparece el anticristo. Cuando en el cielo nuestro Señor Jesús, el Cordero, abra los sellos. ¿Escuchó? Abra el primero de los sellos. Y en la tierra aparezca un caballo blanco, y el que lo montaba, el primer jinete del Apocalipsis, tenía un arco y le fue dada una corona, y salió venciendo para vencer. Y para darnos cuenta que la iglesia de Cristo ya estamos en la bendita presencia de nuestro amado Señor Jesucristo en su reino celestial, antes que se abran los sellos, un capítulo antes, Apocalipsis capítulo 5, versículo 9, ahí nos dice que nosotros ya estamos cantando un cántico nuevo, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. Apenas se van a abrir los sellos, porque tú fuiste inmolado, nuestro Señor Jesús fue sacrificado, y con su sangre nos compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Que no le quede la menor duda que hemos entrado ya al tiempo en que cualquier momento puede ocurrir el arrebatamiento. El que tenga oído, oiga. Y por si fuera poco, las guerras comerciales, ahora nos vamos a las guerras militares, a las guerras y rumores de guerra que nos advierte Mateo capítulo 24, versículo 6.
donde Francia está advirtiendo que si no se alcanza un acuerdo nuclear con Irán, una guerra sería casi inevitable. Así lo informó el ministro de Exteriores francés, donde advierte que Irán tiene una agenda de desestabilización regional y que la ventana de tiempo para limitar sus consecuencias se acaba. Mientras tanto, los Estados Unidos envió un segundo portaaviones a Oriente Medio y se produce mientras las fuerzas estadounidenses bombardean a los rebeldes hutíes de Yemen con ataques aéreos casi a diario para poner fin a las amenazas que representan para los buques civiles y militares en la región. Y ahora nos vamos a nuestra sección de preguntas y respuestas, donde nos han llegado a través de las estaciones de radio y de nuestras redes sociales varias preguntas, varios comentarios, donde nos indican que ha sido de bendición el tratar estos temas de la salvación, de la santidad y el de estar buscando y preparándonos para el glorioso evento del arrebatamiento. Y donde nos piden que estemos hablando de estos temas importantes que en muy pocas congregaciones o iglesias se tratan. Y con gusto lo vamos a hacer, conforme a la palabra de Dios que quiere nuestro Señor Jesucristo, que todos procedamos al arrepentimiento, porque Él no quiere que ninguno perezca, como dice 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9, para que nadie se pierda y que todos seamos salvos. Como nos lo dice 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 4, que Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y la verdad es la palabra de Dios, la Biblia. Y la alerta y advertencia para aquellos que no conocen la palabra de Dios son los que no conocen la verdad, y que por desconocer la palabra de Dios no se han dado cuenta que no son salvos. Estamos hablando de la salvación personal, que esa depende de cada persona. Como lo dice Hebreos capítulo 5 versículo 9, que es solamente para los que le obedecen a nuestro Señor Jesucristo. La salvación divina, esa no se pierde, porque esa está escrita, profetizada y prometida para todos los que le obedecen, y esa salvación es eterna. Pero si usted quiere ser salvo, tiene que venir al conocimiento de la verdad, y eso es leyendo la Biblia, la palabra de Dios. Pero el problema es cuando usted ha caído en falsas doctrinas, enseñanzas, o cree que una religión lo puede salvar. El único que le puede salvar es nuestro Señor Jesús. Así nos los dice 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículos 9 y 10. Porque no nos ha puesto Dios para ira, para los juicios de la semana 70, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está. Versículo 10. Quien murió por nosotros para que ya sea que velemos, que estemos despiertos, vivos aún, o que durmamos, o que ya hayamos muerto, vivamos eternamente juntamente con Él. Y bajo la palabra de Dios, todo lo vamos a analizar, como nos dice 2 de Timoteo capítulo 4, versículos 1 y 2, ahí nos dice cómo lo debemos de hacer ante todas las personas. Te encarezco, te encargo, delante de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques, que anunciemos, difundamos la palabra de Dios, que instes, que con perseverancia lo hagamos a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, que es amonestar, que lo hagamos con amor, con toda paciencia y doctrina.
y la doctrina es la palabra de Dios. Esa es la sana doctrina. Ahora continuamos ahí mismo con 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 3. Y escuche con atención, ¿por qué el peligro y el por qué muchos han perdido su salvación personal y no alcanzarán la salvación eterna, la salvación divina? Escuche por qué. Gracias, aquí nos están poniendo la versión de la Biblia al día. Porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina. Ese es el problema, que cuando se les habla conforme a la palabra de Dios, muchos no les agrada, porque lo dice la palabra de Dios, porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina. Y escuche por qué, sino que llevados de sus propios deseos, se van a rodear de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Este mismo versículo en otras versiones habla de que se van a rodear de maestros que les digan mitos, cuentos, fábulas, lo que quieren oír, mas no de la palabra de Dios. Y esto es apostasía. Se han apartado de la fe, de creer en la palabra de Dios. Y gracias, aquí nos están poniendo también la versión castellana, donde nos dice, porque vendrá tiempo en que no soportarán la enseñanza saludable, la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque van a ser llevados por su propio capricho y se van a rodear de maestros para que les halaguen el oído. Si empezamos a ver las causas que nos dice los motivos por lo cual se van a apartar de la palabra de Dios, es precisamente para que todos nosotros lo analicemos y lo reflexionemos y así evitar caer en este tipo de doctrinas y predicadores que son guiados por espíritus de engaño y doctrina de demonios, como nos dice 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 1, y que su objetivo es que usted se aleje de la palabra de Dios escuchando palabra de hombres que están bajo espíritus engañadores y doctrina de demonios, y así pierda su salvación personal. Y la pregunta que todos nos debemos de hacer, ¿qué tipo de predicadores o doctrinas escuchamos? Si los predicadores que escuchamos no han caído en novelerías, en mitos, cuentos o en fábulas. Y ahora sí, ya teniendo estas bases bíblicas, vamos a comprender por qué muchos no son salvos, porque no escuchan palabra de Dios y están bajo palabra de hombres que les halaguen el oído, en una palabra que los entretengan bajo sus propias concupiscencias, obscenidades, inmoralidades. Y muchos han caído en esta advertencia que nos da la palabra de Dios, que se han apartado de la palabra de Dios porque no toleran la sana doctrina. Gracias, aquí nos están poniendo 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 4, que es la continuación, donde dice, apartarán de la verdad el oído, no van a querer escuchar la palabra de Dios y se volverán a fábulas, a mitos, a cuentos, a novelerías. Y ya teniendo más argumentos que la misma palabra de Dios nos alerta para no caer en este tipo de predicaciones o de predicadores, aquí tenemos que volver a leer lo que nos dice 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 1, que nos alerta el Espíritu Santo diciéndonos claramente que en estos postreros tiempos que vivimos ya, algunos se van a apostatar, se van a apartar de la fe. ¿De qué fe? De la palabra de Dios. ¿Y a quiénes van a estar escuchando? A espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Si están alimentándose a través de espíritus engañadores y doctrina de demonios, con sentido común, pregúntese usted, ¿a quién están escuchando?
Y si no están escuchando a Dios y están escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, ¿cómo van a ser salvos? Para aquellos que dicen que no se pierde la salvación. Ahora, a algunos, ¿cómo van a decir que ya se perdieron si están engañados bajo doctrina de demonios? Recuerde y que nunca se le olvide lo que nos dice Juan capítulo 8, versículo 44, que Satanás o el diablo es el padre de mentira. Él nunca ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él, y cuando habla es mentira, porque es mentiroso y es el padre de mentira. Y por eso a muchos los tiene cegados en que la salvación no se pierde. Ahora pregúntese dónde van a estar trabajando esos espíritus engañadores y doctrina de demonios para que estas personas no se den cuenta que han perdido su salvación, haciéndoles creer que son salvos y que la salvación no se pierde, que lo que escuchan es correcto y que la persona que lo hace con seguridad y con palabras que los convencen. Además, hablan muy bonito y a través de ellos muchas gentes van a ser engañadas por esos espíritus engañadores y doctrina de demonios. Y también, si quieres saber otra artimaña, engaño y la astucia, como lo hacen estas doctrinas y predicadores, la misma palabra nos los da en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 2, donde nos dice la palabra: y muchos seguirán a estos predicadores y doctrinas con sus disoluciones. Esta palabra disoluciones viene de la palabra griega apoleía, que significa perdición, condenación, destrucción, muerte. Y así varias gentes no quieren entender que ya han perdido su salvación personal con este tipo de doctrinas y predicadores que están bajo espíritus engañadores y doctrina de demonios. Si son tan amables, ahí mismo el versículo 3, gracias, y vea por qué lo hacen. Y por avaricia harán mercadería. Son mercaderes de la fe y lo van a hacer con todos aquellos que los siguen, que los escuchan. Y vea otra alerta cómo lo hacen en sus predicaciones, con palabras fingidas, ficticias, falsas. Y con esas palabras fingidas y halagos que toca las fibras de sus corazones de los que los escuchan, muchos han caído. Les hablan con una ternura para los pequeños hermanitos, para aquellos que son nuevecitos, para aquellos que quieren saber de la palabra de Dios, para aquellos que quieren ser bendecidos y con una fingida preocupación caen en sus garras, pero nunca les dicen que la salvación la podemos tener a través de nuestro Señor Jesucristo, que Él hizo ya todo en la cruz por nosotros. Sin embargo, el engaño aquí empieza de diferentes formas, unos empujándolos a que guarden la ley, y como no leen la palabra, pues dicen hay que guardar la ley, cuando la misma palabra de Dios nos dice que por la ley nadie puede ser salvo. Nadie puede ser justificado, como nos lo dice Gálatas capítulo 2, versículo 16, que nosotros somos justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Y aquí está la clave: por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado, nadie será salvo. ¿Y cuántos predicadores ahora los empujan a guardar la ley cuando la ley fue para Israel, no para la iglesia de Cristo? Como nos lo dice Romanos capítulo 6, versículo 14, donde nosotros, la iglesia de Cristo, no está bajo la ley, sino bajo la gracia.
Por eso Gálatas capítulo 2 versículo 21 nos dice Pablo: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, la justificación, la salvación, entonces por demás murió nuestro Señor Jesucristo. Ahora vea el peligro de guardar la ley por estos espíritus engañadores y doctrina de demonios que empujan a las personas que los escuchan a guardar la ley. Y como sus seguidores, muchos no leen la palabra de Dios, no se pueden dar cuenta a dónde los están empujando y así perder su salvación. El engaño entra directo con la separación de Dios. Como dice Gálatas capítulo 5 versículo 4, que de Cristo se han desligado, se han separado los que por la ley os justificáis, y de la gracia habéis caído. En la versión Jerusalén nos dice: habéis roto, para los que quieren guardar la ley, habéis roto con Cristo todos cuanto buscáis la justicia en la ley. Os habéis apartado de la gracia. Y si se han apartado de la gracia de Dios, ya no pueden ser justificados, salvados por nuestro Señor Jesucristo, que es el único que nos puede justificar, salvándonos, perdonándonos y limpiando nuestros pecados con su bendita sangre que derramó en la cruz por todos nosotros los pecadores. Como dice Primera de Juan capítulo 1 del versículo 7 al 9, que su sangre es la que limpia todos nuestros pecados, todas nuestras maldades, y que si le confesamos a Él, no a los hombres, a Él, seremos perdonados, porque Él es fiel y justo en perdonarnos. Gracias, aquí nos están poniendo segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 4, pero ahora en la versión Dios habla hoy en castellano. Escuche por qué se van a apostatar, se van a apartar de la palabra de Dios, porque darán la espalda a la verdad, darán la espalda a la palabra de Dios, a la Biblia, y harán caso de toda clase de cuentos. En otras versiones dice: harán caso a toda clase de mitos. Con eso queda muy claramente por qué muchas personas caerán en ese engaño y no podrán ser salvos. Y entonces se va a cumplir que el Señor viene por una pequeña manada, por un pequeño grupo, como dice Lucas capítulo 12, versículo 32. Por eso muchos son llamados, mas pocos escogidos, como nos lo dice Mateo capítulo 20, versículo 16. Y así también nos lo confirma la palabra de Dios en Mateo capítulo 22, versículo 14. Porque muchos son los llamados y pocos escogidos. Y si usted es una de las personas que le han compartido este video y que bajo la palabra de Dios está descubriendo los engaños, artimañas y la astucia en que muchas doctrinas y predicadores lo hacen, le exhorto a que lo comparta y dé la voz de alerta a tiempo y fuera de tiempo, en todo momento. Porque la profecía nos los dice muy claramente que para el final de estos tiempos que vivimos ya, la apostasía, que algunos se apartarán de la palabra de Dios. Y el peligro es que hay diferentes tipos de engaño que están llegando en diferentes congregaciones e iglesias. Le pido, si usted ha sido víctima de un engaño o ha visto cómo estas falsas doctrinas manipulan a sus congregantes, escríbalo en la sección de comentarios de este video para dar la voz de alerta a muchos. Como nos lo dice Efesios capítulo 5 versículo 11, que no tengamos parte en las obras infructuosas de las tinieblas, sino todo lo contrario, denunciémoslas. En otras versiones dice que las desenmascaremos.
y oramos para que usted se dé cuenta y reflexione si lo que escucha o le predican aún lo mantienen conforme a la palabra de Dios, porque no se nos debe de olvidar lo que nos advierte y alerta Romanos capítulo 16, versículo 18, porque todos estos predicadores de estas falsas doctrinas son personas que no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos, los que los escuchan. Como dice segunda de Pedro capítulo 2, versículo 3, aquí la versión La Biblia al Día: llevados por la avaricia, estos maestros os explotarán a vosotros con palabras engañosas. Y aquí está la condenación. Desde hace mucho tiempo, su condenación está preparada y su destrucción los acecha. Si sabe el juicio que viene a estos maestros influenciados por espíritus engañadores y doctrina de demonios, si usted cae en sus garras con palabras engañosas, fingidas, y si usted lo sigue, pues entonces también ya se volvió cómplice de abandonar y darle la espalda a la palabra de Dios para escuchar a doctrina de demonios. Entonces ya no está en la luz, en la verdad. Entonces usted ya está con el enemigo, que dice Juan capítulo 10, versículo 10, que el diablo o Satanás, él es el ladrón y viene para hurtar, matar y destruir. Y nuestro Señor Jesús viene para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Versículo 11. Porque nuestro Señor Jesús es el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, y nuestro Señor Jesús la dio en la cruz por nosotros, para que tengamos vida. Y hay de aquellos que aún no reconocen a Jesús como su Señor y Salvador, como su buen pastor, pues están perdidos. Al final, cada quien escoge su propio camino y su propio destino eterno. Ahora ya no hay justificación de que usted no sabía. Ahora cada quien es responsable de su destino eterno: vivir con nuestro Señor Jesús por la eternidad o con Satanás y sus demonios en el infierno, en el lago de fuego. Como nos lo dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 15. Que el que no se halló inscrito en el libro de la vida, el libro del Cordero, el libro de nuestro Señor Jesucristo, fue lanzado al lago de fuego. Y en ese lago de fuego, ahí estará el diablo, Satanás, como dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 10. Y el diablo que los engañaba, a través de estos predicadores y doctrinas, fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estarán también la bestia, el anticristo y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y esas falsas doctrinas a eso los llevan. Y hoy tiene la oportunidad de pedirle perdón a Padre Eterno en el nombre de Jesús y sea justificado para salvación eterna si usted da el primer paso de reconocer y aceptar y recibir en su corazón a nuestro Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Y si usted es esa persona que quiere ser librada de todos estos engaños, le exhorto a que repita esta oración que vamos a hacer conforme a la palabra de Dios. Juan capítulo 1, versículo 12 dice que todos los que recibieron a nuestro Señor Jesús, Dios nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y si nosotros lo confesamos con la boca y lo creemos en el corazón, como dice Romanos capítulo 10, versículo 9 y 10, seremos salvos. Yo le exhorto, ahí donde esté, con todo su corazón dígale a nuestro Señor Jesús: Señor Jesús, el día de hoy vengo ante ti pidiéndote perdón por todos mis pecados.
me arrepiento de ellos. El día de hoy te confieso con mi boca y lo creo en mi corazón que tú eres mi Señor y Salvador. Te pido que esa bendita sangre que derramaste en la cruz por mí limpie todas mis maldades, todos mis pecados, y que en tu gracia y misericordia escribas mi nombre en tu santo y bendito libro del Cordero, como dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 27. Porque desde hoy quiero caminar conforme a tu palabra. Lléname de tu santo y bendito Espíritu, y el día glorioso que tú vengas por tu iglesia, te acuerdes de mí y me lleves contigo. Te lo suplico, mi Señor Jesús, en tu santo y bendito nombre. Amén. Y si usted dijo amén, significa así sea. Doy gracias a Dios por habernos acompañado en este programa. Y que sea usted esa persona que el día de hoy cambie su vida para salvación en nuestro Señor Jesucristo. Si usted ha sido bendecido, comparte este video. Si usted ha sido bendecido, hable de nuestro Señor Jesucristo, que pronto nos iremos a las bodas del Cordero. Les pido de favor que estén orando, intercediendo unos por otros, y dejen sus comentarios aquí abajo para que muchos sus oraciones y bendiciones los alcancen cuando los estén leyendo. Le doy gracias a Dios por sus vidas, y así también cuando lea los comentarios de los demás y las bendiciones, también los bendigan a usted y a su familia. Muchísimas gracias. Si Dios quiere y nos lo permite, nos vemos en otro programa. Y si no, mejor, porque entonces ya volamos y estamos en la bendita presencia de nuestro amado Señor Jesús. Bendiciones y Maranata. ¿Qué significa? El Señor viene. Sí, ven, Señor Jesús. Ven, por favor. Ven, mi amor.